Mi nombre es Clara. Para los grupos más nuevos de residentes, yo era la jefa Clara, la jefa de enfermeras que parecía haber nacido en la penumbra esterilizada de una unidad de cuidados intensivos. Durante 12 años, la UCI del Hospital Central de la Ciudad de México no fue solo mi lugar de trabajo, fue mi universo, mi ecosistema. Un mundo regido por la cadencia electrónica de los monitores cardíacos, por la verdad absoluta de una gasometría arterial y por la danza caótica, pero inmensamente precisa, que es el intento de rescatar una vida del abismo. Era buena, excepcionalmente buena en lo que hacía. No por alguna intuición mística o por un sentimentalismo que la profesión rápidamente se encarga de erosionar, sino porque era una devota de la ciencia de los datos. Monitores, estudios de imagen, informes de laboratorio, curvas de presión, balances de líquidos, esa era la única verdad, el único idioma en el que era fluida. Todo lo demás, los rezos en los pasillos, las promesas desesperadas, las lágrimas, era solo ruido de fondo, la banda sonora inevitable de nuestro oficio. En más de una década, vi a miles de pacientes pasar por aquellas puertas de cristal. Vi cientos de muertes, de las más serenas a las más violentas e injustas. Aprendí a compartimentar, a construir muros emocionales para poder funcionar. Cada vida perdida era una lección, un dato a ser analizado para el próximo caso. Así es como sobrevivía. Pero toda esa estructura, toda mi fe en la lógica y en la razón, fue demolida por un único caso. Un paciente cuyo nombre todavía resuena en mis pesadillas más silenciosas. Elías Moreno. Él no fue solo un paciente, fue una fractura en mi percepción de la realidad, una anomalía que me forzó a encarar un universo de posibilidades que hasta hoy lucho por comprender, y que me hizo abandonar todo lo que conocía. Es sobre él, sobre la cama 4, que necesito hablar. La rutina en una UCI es una paradoja de calma y caos. Aquella noche de martes, la balanza se inclinaba hacia la calma. Era finales de otoño, el aire afuera era frío y cortante, pero dentro de la unidad, el ambiente era de una tranquilidad controlada. Teníamos 8 de nuestras 12 camas ocupadas. Todos eran casos graves, como siempre, pero estaban estables. Un señor recuperándose de un EVC, una joven con una infección pulmonar severa, un hombre esperando un trasplante de hígado. Era el tipo de noche que nos permitía respirar, poner al día el inmenso papeleo, quizás hasta tomar un café sin tener que salir corriendo. Estaba en la estación de enfermería, la luz azulada de los monitores reflejándose en mi rostro, cuando las puertas automáticas se abrieron con un silbido. El equipo de la sala de urgencias trajo la camilla. El sonido de las ruedas, el llamado urgente del médico de urgencias, todo eso rompió la paz de la unidad. Era Elías Moreno, víctima de una terrible carambola en la autopista México-Puebla. Traumatismo craneoencefálico severo, múltiples fracturas de costillas, fémur roto. Un cuadro trágico, pero, para el equipo experimentado de una UCI, dolorosamente rutinario. Ya venía intubado y sedado. Era un hombre de mediana edad, quizás unos 50 años, con el rostro hinchado y marcado por raspones. No traía documentos, nadie a quien contactar. Era, en ese momento, solo un conjunto de lesiones a ser tratadas. Lo transferimos a la cama 4, la más cercana a la estación de enfermería, como era costumbre para casos de tal gravedad. El equipo se movió con la eficiencia de un mecanismo bien aceitado. Acceso central, sonda, monitorización completa. Los estudios de imagen que subieron de urgencias confirmaron lo que ya sospechábamos: daño cerebral difuso, un pronóstico sombrío. Estado de coma profundo, con actividad cerebral mínima registrada en el electroencefalograma. Su viaje con nosotros sería, muy probablemente, largo, silencioso y dependiente de las máquinas. Sería un cuerpo más mantenido con vida por la tecnología, mientras esperábamos un milagro o la inevitable falla orgánica. Era lo que todos nosotros, con nuestra vasta experiencia, pensábamos. No podíamos estar más equivocados. Las primeras 48 horas de la estancia de Elías Moreno en la cama 4 transcurrieron exactamente como los manuales de medicina intensiva describen. Sus signos vitales eran mantenidos por un cóctel de fármacos vasoactivos, su respiración era comandada por el ventilador mecánico, y sus respuestas neurológicas eran prácticamente nulas en la escala de coma de Glasgow. Era, para todos los efectos, un cuerpo inerte, un proyecto complejo de mantenimiento biológico. Yo pasaba junto a él en mis rondas, revisaba los parámetros, ajustaba las infusiones, y lo veía solo como el politrauma de la cama 4. No había nada en el que destacara, nada que presagiara la tormenta que estaba por venir. La primera fisura en la normalidad apareció en la tercera noche. Era una madrugada particularmente silenciosa. Yo estaba en la estación de enfermería,
revisando expedientes y planeando las tomas de muestras de sangre de la mañana con el doctor Hernández, nuestro médico intensivista en jefe. Hernández era un hombre brillante, un profesional que personificaba la medicina basada en evidencias. Si algo no podía ser medido, cuantificado y replicado, para él, simplemente no existía. Confiaba en los datos de una forma casi religiosa, lo que siempre me hizo admirarlo profundamente. Fue entonces cuando el monitor de la cama 4, el de Elías, comenzó a emitir una alarma sutil, un pitido agudo y rápido que se superpuso a la sinfonía regular de la unidad. Su frecuencia cardíaca se disparó a 160, comenté, frunciendo el ceño y levantándome. Y la actividad en el eje tiene picos extraños, erráticos. Hernández ni siquiera levantó la vista de su tablet. Probablemente una respuesta del sistema nervioso autónomo. Un pico de dolor no percibido, un espasmo muscular interno. Revisa su medicación, Clara. Si la analgesia está al límite, podemos aumentar un poco la sedación. Es común en traumas cerebrales. Su respuesta era lógica, del libro de texto. Fui hasta la cama de Elías. Estaba inmóvil, como siempre, el pecho subiendo y bajando al ritmo impuesto por el ventilador. Miré el monitor sobre su cabeza. La frecuencia cardíaca marcaba 162, la presión arterial estaba subiendo, y el trazo del electroencefalograma parecía una sierra eléctrica. Duró exactamente 90 segundos. Y entonces, tan súbitamente como comenzó, todo volvió a la normalidad. La frecuencia cardíaca cayó a 80, la presión se estabilizó, el EEG regresó a su línea de base casi plana. Anoté el suceso en el expediente como episodio de inestabilidad autonómica, ajusté la infusión de sedante según la indicación y seguí con mis rondas. 10 minutos después, el sonido que ningún profesional de la salud quiere oír rasgó el silencio de la noche. La alarma de código azul. Paro cardiorrespiratorio. Cama 7. Corrimos todos. El paciente era un señor de 68 años, el señor Castillo, que se recuperaba bien de una cirugía cardíaca compleja. Llevaba días estable, incluso había hablado con su familia por la tablet más temprano. Ahora, su corazón simplemente se había detenido. Hicimos todo el protocolo, el masaje cardíaco, los medicamentos, la desfibrilación. Luchamos durante 40 minutos. Pero no pudimos traerlo de vuelta. La muerte fue declarada a las 2:15 de la mañana. La noche siguiente, la sensación de déjà vu fue tan intensa que llegó a darme náuseas. Alrededor de las 2 de la mañana, de nuevo la misma melodía disonante proveniente de la cama 4. Los monitores de Elías Moreno se volvieron locos. Esta vez, el doctor Hernández vino conmigo a la habitación. Nos quedamos los dos, lado a lado, observando los números anormales. Es solo inestabilidad neurológica. Su cerebro está irremediablemente dañado, Clara. Esas descargas eléctricas caóticas son de esperarse, dijo, con su escepticismo habitual, como si me estuviera tranquilizando con la lógica. No significa nada. El episodio duró el mismo tiempo, cerca de 1 minuto y medio, y cesó. 15 minutos después, la alarma de código azul sonó de nuevo. Cama 2. Una mujer de 45 años con una neumonía grave, pero que estaba respondiendo magníficamente a los antibióticos de última generación. Sus marcadores inflamatorios estaban en caída libre. Estábamos planeando estubarla en 2 días. Sufrió una embolia pulmonar masiva y fulminante. No hubo tiempo para nada. Fue entonces cuando empecé a sentir un escalofrío que no tenía ninguna relación con el aire acondicionado del hospital. Era un frío que venía de adentro, de la base de mi columna. 2 noches. 2 episodios idénticos en la cama 4. 2 muertes inesperadas en pacientes que estaban estables. Después del ajetreo y la declaración del segundo fallecimiento, llevé al doctor Hernández a un rincón. Doctor, ¿no le parece esto extraño? Mi voz salió más baja de lo que pretendía. El paciente de la cama 4 tiene un pico en los monitores y, minutos después, perdemos a un paciente que estaba bien. Me miró por encima de la montura de sus gafas, una mirada que mezclaba cansancio y una ligera impaciencia. Clara, correlación no implica causalidad. Lo sabes mejor que nadie. Estamos en una unidad de cuidados intensivos. Los pacientes en estado grave mueren. Es la naturaleza trágica de nuestro trabajo. Empezar a buscar patrones en coincidencias es el primer paso hacia la superstición. Y la superstición no salva vidas. Enfocarte en eso no ayudará a nadie. Vuelve al trabajo. Tenía razón, por supuesto. Su lógica era irrefutable. Yo era una mujer de ciencia. ¿Qué estaba insinuando? ¿Que un hombre en coma estaba de alguna manera ligado a la muerte de otros? Era un pensamiento absurdo,
El tipo de idea que surge del agotamiento y el estrés. Intenté alejarlo de mi mente, pero a la tercera noche, no pude. Fingí estar trabajando en los expedientes, pero mis ojos estaban pegados al pequeño monitor que replicaba los signos vitales de la cama 4 en la estación de enfermería. Me sentía una idiota, esperando algo que mi mente racional me decía que era solo una coincidencia estúpida. Y entonces, sucedió. Casi a la misma hora. Los picos en el trazo, la frecuencia cardíaca disparándose. Anoté la hora en mi bloc de notas personal, 3:41. Lo cronometré en mi reloj, 1 minuto y 35 segundos. Cuando sus signos se normalizaron, mi propio corazón martilleaba contra mis costillas. Me levanté y empecé a caminar por la unidad, mirando dentro de cada habitación a través del cristal. Me sentía paranoica, una vigilante esperando un desastre que yo misma había inventado. Los minutos se arrastraron. 10, 15, 20. Nada. Un suspiro de alivio comenzó a formarse en mi pecho. Estaba equivocada. Era todo una estúpida coincidencia. Y entonces, a las 3:58, la alarma de emergencia de la cama 5 sonó. Paciente con insuficiencia renal crónica, en diálisis, pero estable desde hacía una semana. Paro cardíaco. Esta vez, la sensación no fue de sorpresa o adrenalina. Fue un terror frío y absoluto. Mientras hacíamos las maniobras de reanimación, mi mente no estaba en el protocolo. Estaba en el patrón. El patrón que era tan imposible como innegable. Lo perdimos también. 3 noches. 3 picos. 3 muertes. El escepticismo del doctor. Hernández ya no era un consuelo, era un muro contra el cual mi cordura se estaba estrellando. Empecé a documentar todo en secreto. Las horas exactas, la duración de los episodios de Elías, las camas y las causas de las muertes subsiguientes. Los datos estaban ahí, frente a mí. Y contaban una historia que la medicina no podía explicar. El conflicto con el doctor Hernández se intensificó. Notó mi obsesión. Clara, te estás involucrando demasiado. Estás agotada. Tal vez deberías tomarte unos días libres, sugirió, con una preocupación que sonaba casi como una orden. Me negué. No podía dejar la unidad. Sentía que era la única que estaba viendo la verdad, por más demencial que pareciera. El equipo empezó a mirarme de forma diferente. Las otras enfermeras cuchicheaban cuando pasaba. La Clara de los datos se estaba convirtiendo en la loca de Clara. El elemento inexplicable, el detalle que me empujó más allá del borde de lo racional, llegó la semana siguiente. El patrón se había convertido en una constante macabra. Casi todas las noches, el show de horrores se repetía. Ya habíamos perdido a otros 2 pacientes. La administración del hospital estaba empezando a ponerse nerviosa, hablando de revisar protocolos, sospechando de alguna infección nosocomial no detectada, sin imaginar nunca la verdadera naturaleza de mi sospecha. Aquella noche, estaba junto a Elías durante uno de sus episodios. Había bajado el volumen de las alarmas de su habitación para no alertar a toda la unidad innecesariamente y causar pánico. Estaba allí, observando los gráficos frenéticos, sintiéndome impotente. Estaba inmóvil como una estatua de cera, los ojos cerrados bajo los párpados hinchados. Y fue entonces, en medio de los pitidos electrónicos, que lo oí. Un sonido que no pertenecía a ese ambiente. Un susurro. Ronco, débil, casi inaudible, el sonido del aire pasando por cuerdas vocales que no se habían usado en semanas. Su boca apenas se movió. Me incliné, conteniendo la respiración. Y lo dijo de nuevo. Una sola palabra. 8. La palabra flotó en el aire por un segundo y luego se disipó. Lo miré, a su traqueostomía, a su inmovilidad. Era imposible. Tenía que ser imposible. Pero lo oí. Con una claridad que me heló la sangre. 8. Pasaron algunos minutos. Mi mente daba vueltas. ¿Qué significaba eso? Un número. Solo un número. Y entonces, la luz de llamada de emergencia sobre la puerta de la cama 8 se encendió, parpadeando en un silencio aterrador antes de que la alarma sonora llenara el pasillo. Cama 8. El paciente de la cama 8 era un joven, 19 años, hijo de uno de los mayores benefactores del hospital. Un hombre importante, una familia poderosa. Había sufrido un accidente de esquí en las vacaciones, múltiples fracturas, pero nada que amenazara su vida. Estaba en la UCI más por precaución y por el estatus de la familia que por necesidad clínica aguda. Sus parámetros eran perfectos, la imagen de la estabilidad. El alta de la UCI estaba programada para la mañana siguiente. Era el paciente más seguro de toda la unidad. La palabra de Elías, 8,
resonaba en mi cabeza como un disparo. No era un patrón, no era una correlación. Era un objetivo. En ese momento, el doctor Hernández y otra enfermera, la joven y competente Lucía, estaban en la habitación 8, haciendo la última revisión de la noche, una formalidad antes de entregarlo al turno de la mañana. Ignorando todos los protocolos, toda la jerarquía, toda la lógica que había guiado cada paso de mi carrera durante 12 años, corrí. No caminé rápido, corrí hasta la puerta de la habitación. Doctor, tenemos que revisar todo. Ahora, mi voz salió jadeante, más alta y estridente de lo que pretendía. El doctor Hernández se giró hacia mí, la sorpresa transformándose rápidamente en irritación. Clara, ¿qué estás haciendo? Por el amor de Dios, estamos en medio de un procedimiento. El paciente está perfecto. Presión estable, saturación perfecta. Sal, por favor. Lucía me miraba como si hubiera perdido completamente el juicio, con una mezcla de lástima y vergüenza. Pero el susurro de Elías Moreno era más real para mí que los números perfectos en el monitor. En ese instante, no confié en los monitores. Confié en el patrón inexplicable. Confié en la voz de un hombre en coma. La línea de acceso central, dije, moviéndome bruscamente hacia el lado de la cama, empujando una mesita de instrumentos en el camino. Revise la conexión de la noradrenalina. La bomba de infusión. Clara, ya basta. Seguridad, gritó Hernández, su rostro rojo de ira. Pero no esperé. Mi entrenamiento, mis años de experiencia, me guiaron. Mis ojos escanearon las líneas intravenosas, los tubos de plástico transparente que llevaban vida y medicamentos al cuerpo del joven. Y entonces, lo vi. Una cosa minúscula, casi imperceptible. Una pequeña burbuja de aire, brillando bajo la luz fuerte de la UCI. Se estaba formando en la conexión entre el equipo nuevo, que probablemente Lucía acababa de cambiar, y la línea del catéter. Se movía lentamente, insidiosamente, con cada pulso de la bomba de infusión, viajando hacia el acceso venoso central en el pecho del paciente. Un error al cambiar el equipo, una falla de purga, algo que podría pasar desapercibido por minutos, quizás hasta horas en una infusión lenta. Una burbuja de aire que, al entrar en la circulación central, causaría una embolia gaseosa masiva. Sería fatal y parecería una complicación súbita e impredecible. Detengan la infusión. Apaga la bomba, ahora, grité, una orden gutural que hizo que Lucía saltara hacia atrás. Mi mano se adelantó y, sin dudarlo, pinzó la línea con mis dedos. En el exacto momento en que la bomba fue apagada con un clic, el monitor cardíaco del joven, antes estable, comenzó a pitar como loco. El trazo del ECG se volvió caótico, mostrando una arritmia ventricular severa. La burbuja de aire había llegado lo suficientemente cerca como para causar una desestabilización. Lo que siguió fueron los 5 minutos más tensos y silenciosos de toda mi carrera. No hubo la carrera del código azul. Solo nosotros 3 en esa habitación. Hernández, con el rostro pálido, administró la medicación de emergencia. Lucía, temblando, purgó la línea para remover el aire. Yo me quedé allí, con los dedos todavía presionando el tubo, el corazón latiendo en mi garganta. Lentamente, la arritmia cedió. El ritmo cardíaco en el monitor volvió a la normalidad. El joven paciente, sedado, nunca supo lo cerca de la muerte que estuvo. El silencio que se instaló después fue más pesado que cualquier alarma. Lucía lloraba en voz baja en un rincón. El doctor Hernández se quedó inmóvil, mirando el monitor estabilizado, luego a mí, y entonces su mirada se movió a través del cristal, hacia el pasillo, hacia la puerta oscura de la cama 4, donde Elías Moreno yacía quieto. Por primera vez en todos los años que lo conocía, vi la máscara de escepticismo y certeza científica del doctor Hernández hacerse añicos. En sus ojos, había una mezcla de shock, gratitud y un profundo y absoluto terror. La verdad, fuera cual fuera, era innegable y estaba allí, entre nosotros. Un paciente en coma profundo, un hombre clínicamente ausente, me había, de alguna forma inexplicable, alertado sobre un desastre inminente. Un desastre que nuestra ciencia, nuestra tecnología y nuestros protocolos no habían detectado. La perturbación filosófica de ese momento fue más aterradora que cualquier emergencia médica que hubiera enfrentado. Las reglas de mi universo, las leyes de la física y la biología que eran mi cimiento, se habían roto en 1.000.000 de pedazos. El caso de Elías Moreno, como era de esperar, nunca fue resuelto, en los términos que un hospital o la ciencia podrían aceptar. Se abrió una investigación interna confidencial, por supuesto. El incidente con el hijo del benefactor era demasiado grave para ser ignorado. Fui interrogada extensamente, al igual que el doctor Hernández y la enfermera Lucía. Lucía, aterrorizada,
Admitió el error al cambiar el equipo, una falla humana que podría haberle costado su carrera, pero que fue opacada por una cuestión mucho mayor. Cuando fue presionado para explicar mi intervención, el doctor Hernández, para mi sorpresa, me protegió. Habló de aguda intuición clínica, de percepción sutil de un cambio en el ambiente, usando una jerga que sonaba profesional, pero que ambos sabíamos que era una completa fabricación para ocultar una verdad imposible. La mención de Elías Moreno, de su susurro, fue omitida del informe oficial. Sería el equivalente a un suicidio profesional para ambos. ¿Cómo se reporta lo paranormal en un expediente médico? La investigación concluyó que fue un casi accidente, evitado por la prontitud ejemplar del equipo. Una mentira burocrática para cerrar un capítulo que nadie sabía cómo leer. Las habilidades de Elías, si es que podemos llamarlas así, no pudieron ser replicadas o estudiadas. Nunca más susurró. Sus episodios de inestabilidad en los monitores continuaron por algunas noches más, pero sin la misma correlación fatal, quizás porque ahora todo el equipo, incluso sin admitirlo, vigilaba a cada paciente con una intensidad paranoica. Elías permaneció en su estado de coma por 3 semanas más. Y entonces, en una tranquila mañana de domingo, sin alardes, sin picos en los gráficos, sus propios monitores mostraron una línea recta. La asistolia fue serena. Se fue, tan silenciosamente como vivió entre nosotros, llevándose su secreto indescifrable consigo. Para el hospital, el caso estaba cerrado. Para mí, la resolución fue interna, sísmica y definitiva. Salvé la vida de aquel joven, pero en el proceso, perdí algo mucho más fundamental, mi fe en la certeza. Perdí el suelo sólido de la lógica sobre el cual había construido toda mi identidad profesional y personal. Ya no podía mirar a un paciente y ver solo un conjunto de datos, un organismo a ser reparado. Veía una red de misterios, de posibilidades que nuestros instrumentos no podían medir. Ya no podía oír el pitido de una alarma sin preguntarme qué historia más profunda estaba contando realmente, qué verdad oculta se escondía detrás de esa simple notificación electrónica. El peso de esa incertidumbre, la sombra de ese misterio, se volvió demasiado pesado para cargar en el ambiente de vida o muerte de la UCI. La profesión exige decisiones en fracciones de segundo, basadas en hechos y evidencias. Pero, ¿y cuándo la evidencia más crucial proviene de una fuente que desafía todas las leyes de la razón? ¿Cómo podría confiar en un monitor cardíaco, si la verdad podía venir de un susurro fantasmal? La duda me paralizó. Me encontraba dudando, cuestionando cada orden, cada procedimiento. El miedo a equivocarme siempre existió, pero ahora era diferente. Era un miedo metafísico. 2 semanas después de la muerte de Elías Moreno, entregué mi carta de renuncia. El doctor Hernández no intentó convencerme de quedarme. Solo asintió, con una mirada de comprensión cansada que selló un pacto de silencio eterno entre nosotros. Hoy, trabajo en cuidados paliativos. Es un trabajo más silencioso, a un ritmo más humano. Ayudo a pacientes y a sus familias en la transición final, en el proceso de aceptar lo inevitable. Mi función ya no es luchar contra la muerte con desfibriladores y fármacos, sino ofrecer consuelo, dignidad y paz ante ella. Es un trabajo donde el misterio no es un enemigo a ser vencido con la ciencia, sino una parte inherente y respetada del viaje de la vida. Cambié la arrogancia de la cura por la humildad del cuidado. La transformación fue profunda. La Clara que confiaba ciegamente en los datos murió en la cama 4, junto con Elías Moreno. La mujer que emergió es más desconfiada, quizás, pero también más humilde. Más abierta a reconocer los vastos límites de nuestro conocimiento. Aprendí que el universo no es un mecanismo de reloj que podemos desmontar y entender por completo. Hay engranajes que no vemos, fuerzas que no medimos. Y a veces, esas fuerzas se manifiestan de la manera más improbable, a través del cuerpo roto de un hombre anónimo en una cama de hospital. Hasta hoy, me encuentro pensando en él. ¿Quién o qué era realmente Elías Moreno? Era una especie de ángel de la guarda distorsionado, un faro que nos alertaba del peligro inminente, aunque la alerta viniera en forma de picos de agonía. ¿O era su presencia, su energía, de alguna manera la causa misma de la inestabilidad, la piedra que, al caer en el lago de nuestra unidad, creaba las olas que ahogaban a los más frágiles? Nunca, jamás, tendré la respuesta a esa pregunta. Y esa ausencia de conclusión es la cicatriz que llevo. ¿Y tú, si hubieras estado en mi lugar, qué habrías hecho? ¿Habrías confiado en el patrón inexplicable que se desarrollaba ante tus ojos, arriesgando tu carrera y tu cordura? ¿O te habrías aferrado firmemente a los datos de los monitores, a la lógica fría, y habrías dejado que el destino siguiera su curso, aunque eso significara más muertes? La verdad es que no hay una respuesta fácil. Y es por eso que esta historia nunca me ha abandonado.
Vive en mí un recordatorio constante de que, entre la vida y la muerte, hay muchas más cosas de las que nuestros monitores pueden soñar con medir.